Se le pregunta por parte del periodista del País al doctor Alberto Reyes: ¿considera que existe una embestida desde el gobierno y de algunos fiscales contra los jueces penales? Fíjense cómo el periodista incluye, ¿verdad?, en esa eventual embestida no solamente al gobierno, sino también a fiscales. Más concretamente, amigos, a la Fiscalía General. Así debió hacerse la pregunta. Y fíjense la respuesta del doctor Reyes. Hay un fenómeno que se está dando en Latinoamérica que se llama populismo penal. Se dan determinados factores. La población, empoderada por fenómenos de inseguridad, plantea demandas que son derivadas institucionalmente y se le reclama al gobierno, al parlamento y al sistema judicial. La estrategia que asumen algunos actores es: yo no fui, no es un problema mío, o el problema lo tengo yo, pero la culpa es de... No se puede ilusionar a la gente con soluciones cortoplacistas de que el problema de la inseguridad se resolverá con una o dos leyes, la reforma del proceso penal. Me parece que estamos, los jueces, pagando un costo que es necesario neutralizar. Bueno, amigos, aquí está claramente expresada la estrategia que se ha urdido por parte de los diferentes centros de poder para tomar como chivo expiatorio a los jueces y como señuelo a la inseguridad. El señuelo es la inseguridad. Ya vimos los factores estructurales. Se elimina la consideración de esos factores estructurales y se concentra toda la carga causal en la gestión de los jueces. Entonces aparece un spot televisivo en el que el fiscal general de la Nación, el doctor Jorge Díaz, le dice a la población que a través del nuevo Código del Proceso Penal y a través del nuevo sistema de servicio descentralizado de la Fiscalía General, que tendrá a su cargo la investigación de los delitos, la inseguridad va a ser atacada y el problema va a ser, si no eliminado, por lo menos mitigado en gran forma. El doctor Reyes describe, ¿verdad?, esta metodología y concluye, como no puede ser de otra manera, cuando se hace un análisis serio, un análisis leal, sincero, que eso es falso. Que estos códigos yanqui está funcionando en los países que tienen una situación de inseguridad brutal. Este código también está funcionando en México. Vinieron los agentes mexicanos y no bajó nada, al contrario. ¿Por qué? Porque usted tiene factores estructurales totalmente diferentes. Durante toda la vida, los grandes maestros, aún del derecho procesal penal, como Arlas, a nivel nacional, pero tenemos a nivel internacional muchos otros, como Carneluti, todos coinciden que el derecho procesal penal es un derecho accesorio. Es un derecho, por decirlo de alguna manera, de carácter meramente instrumental. Pero no es un derecho sustancial, no es un derecho que vaya a incidir directamente en el tema de la inseguridad. Todo esto, amigos, es propaganda. Todo esto es, como dice el doctor Reyes, en representación de los jueces, del sindicato de los jueces. Todo esto es falacia. Reitero, que quede bien claro. Bienvenida la Asociación de Magistrados del Uruguay, que por intermedio de su presidente coincide con el doctor Viana y con el doctor Salle en el sentido de que todo este tema de la culpa de la inseguridad endilgada, imputada a los jueces, es una falacia, es una gran mentira que tiene por objeto el golpe de Estado técnico, quitarle poder a los jueces, al Poder Judicial, único poder que por el momento no controlan totalmente el fraude amplio, ¿verdad? Porque el Poder Ejecutivo lo tiene, el Poder Legislativo con la mayoría lo tiene, y le queda el Poder Judicial, sobre el cual tiene gran control, pero no el total. Y ellos quieren el control total, porque por allí un magistrado díscolo,
un magistrado valiente puede ocasionar un estrago brutal en la articulación de la asociación para delinquir. Por ahí puede saltar un problema en ANCAP con procesamientos. Por ahí se puede desmadrar el caso Pluna y darnos cuenta que en realidad López Mena y Mujica tendrían que estar declarando como indagados. Y por ahí la juez que tiene el tema decide traer a Mujica y a López Mena como indagado. Y bueno, ese tipo de situaciones, por supuesto que generarían un importante impacto político, como lo generó el título de Sendik. Pero ahí tienen un ejemplo claro, protagonizado por quien le está hablando. Nadie puede negar el impacto de carácter político que tuvo la mentira de Sendik con respecto a que era licenciado, más allá de que se le procese o no se le procese. Pero el mero hecho de que un juez lo haya citado a declarar y que él haya ratificado que no tiene título y corroborado que mintió, generó un impacto brutal desde el punto de vista político, amigos. Y es lo que el Fraude Amplio quiere que no pase. Quiere el control total. ¿Por qué? Porque en el nuevo código, quien tiene el poder de decidir si investiga o no investiga es el fiscal. Y yo le voy a poner un ejemplo, también protagonizado por quien está hablando. El doctor Reyes habla del descontrol total de las cárceles. Dice así: ahora están muriendo mucha gente en las cárceles. Es un fenómeno nuevo, 35 muertos y más de 70 heridos en lo que va del año. Eso habla que las cárceles están fuera de control. Las cárceles fuera de control, lo dice la Asociación de Magistrados del Uruguay. Nosotros presentamos la denuncia penal por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Vázquez, concretamente contra el doctor Vázquez, por la situación en las cárceles. Lo tomó el juez letrado en lo penal de tercer turno, el doctor Gustavo Iribarren. Curiosamente, la Fiscalía pidió el archivo ab initio. Fíjense, curiosamente, la Fiscalía pidió el archivo sin investigar nada. Archívese de primera. El doctor Gustavo Iribarren desoyó al Ministerio Público porque por la ley vigente puede investigar de oficio, no necesita ni la autorización ni tampoco la iniciativa del fiscal, y pidió que declarara el comisionado parlamentario, y el comisionado parlamentario va a declarar por nuestra denuncia de violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad del gobierno fraudeamplista, de este gobierno terrorista de Estado. Con el nuevo código y con la ley 19.334, el que decide es el fiscal del caso con directivas del fiscal general. ¿Y qué va a pasar en este tipo de casos? El fiscal general, hombre vinculado al Departamento de Estado de Estados Unidos, hombre del riñón del Fraude Amplio, va a determinar que no se investigue, seguramente, muy probablemente. ¿Ven cómo viene la mano? ¿Cómo se está urdiendo el vaciamiento del poder controlador del Poder Judicial y su transferencia a hombres del gobierno? Pero amigos, permítanme lo siguiente. Se le pregunta al doctor Reyes, siguiendo en el eje de la alocución esta entrevista. ¿Esas críticas procuran generar disconformidad en la ciudadanía con la justicia? No queremos pensar eso. Al provenir de otros poderes del Estado, ello generaría una inestabilidad que no le hace bien al Estado de Derecho. Señores, este es el reconocimiento explícito del golpe de Estado técnico. El doctor Reyes no manejó el término golpe de Estado, pero sí manejó el término inestabilidad del Estado de Derecho. Siendo un poco más capcioso, dice Reyes, las críticas pretenden provocar una desconfianza hacia el sistema para introducir cambios o reformas en el Poder Judicial. Sería sobre una base que no tiene fundamentos. La Asociación de Magistrados no tiene problema en analizar cuestionamientos a la función que desempeñan los jueces, ni cambios al sistema que se plantea como mejora.
Pero que lo que está pasando es que los cuestionamientos son absolutamente raros, no tienen base y muy categórico, como que se está exponiendo a los jueces al descrédito cuyos objetivos no conocemos. Si el propósito es un cambio drástico del Poder Judicial, en ese sentido estamos viendo un problema en cuanto a la independencia judicial. Aquí está nuestra lucha, aquí está nuestra denuncia, aquí está el desenmascaramiento del golpe de Estado técnico, del vaciamiento del Poder Judicial para la transferencia del poder, todo, a la Fiscalía General Inconstitucional. No vamos a dejar de señalar cuando las cosas que nos imputan están mal fundadas o no tienen bases firmes, dice Reyes. Las vamos a aclarar cuantas veces se nos atribuya lo que no es. Y no queremos pensar que estas críticas tienen que ver con conceptos como que con los jueces no se puede más. Son ineptos, son los que generan estos problemas y vamos a cambiar. Esta es una referencia directa y puntual al discurso maquiavélico de quien en el pasado fuera juez, el doctor Díaz, que justamente en más de una ocasión habló de la ineficacia e ineptitud de los jueces. Hasta llegó a querer modificarle el sistema de ferias en una intromisión absolutamente improcedente, como ustedes recordarán. Amigos, el reportaje al doctor Reyes, el reportaje a la Asociación de Magistrados del Uruguay, es la ratificación, la corroboración de que todos los argumentos que hemos venido manejando junto al doctor Enrique Viana, fiscal, tratando de salvar la independencia del Poder Judicial, tratando de salvar el poder controlador del Poder Judicial, tratando de salvar el republicanismo basado en la tripartición de poderes, está siendo atacado por el fraude amplio, con la complicidad, por supuesto, de la masonería y con el incentivo de que estas modificaciones vienen desde el Departamento de Estado de Estados Unidos para la estandarización del derecho colonial. Muchos son los centros de poder en favor de esta modificación. Pocos somos los que le salimos a dar batalla. Miren, amigos, hablando de que muchos son los que claudican frente a la orden imperial, entre ellos la Suprema Corte de Justicia, amigos. Y vamos a este otro tema. Si yo tengo impugnada la ley 19.334 porque es un mamarracho, porque es un ataque feroz a la Constitución de la República, reconocida por el constitucionalista Rizo Ferrán en forma expresa de que era una maniobra anticonstitucional, reconocido por el legislador Pablo Iturralde de que era una maniobra, reconocido por Pablo Abdala de que era un mecanismo provisorio que si bien iba contra la Constitución, con el tiempo se iba a superar esa contradicción. No, miren, en tema de inconstitucionalidad, señores legisladores, en tema de inconstitucionalidad, señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, la cosa es muy sencilla. O es constitucional o es inconstitucional. Los arreglos temporales y provisorios violando la Constitución son violación de la Constitución, son inconstitucionalidades y hay que declararlos como tales en cualquier momento y bajo cualquier previsión. Ahora bien, yo tengo impugnada por inconstitucional la ley 19.334, que crea un servicio descentralizado, cuando la Constitución de la República fue clara en el sentido de que la Fiscalía debía estar dentro del Poder Ejecutivo, pero con independencia técnica, artículo 168 de la Constitución. Y la independencia técnica es el factor fundamental. No importa si depende del Poder Ejecutivo administrativamente, lo que importa es que los fiscales sean independientes. El servicio descentralizado recrea una falacia de descentralización, de independencia, pero luego en la interna, en el funcionamiento interno, crea las directivas, crea la posibilidad de que el fiscal general ordene a los fiscales letrados, le dé directivas, en definitiva les diga cómo tienen que fallar.
y eso es absolutamente inconstitucional, junto con el hecho de que jamás el constituyente previó la Fiscalía como un servicio descentralizado, porque por algo la puso en el Poder Ejecutivo conforme al artículo 168. No puede pensar dos cosas contradictorias en el mismo acto constituyente, porque entonces el constituyente o era un retardado o era un inepto, y vaya que no era ni inepto ni retardado desde el momento que institucionalmente el país ha funcionado con una constitución base que ha tenido pocas modificaciones importantes. Y en este tema, casi ninguna. Lo cierto es que nosotros tenemos impugnada de inconstitucionalidad esa ley, que es un combo, por algo hablamos de la McDonaldización del proceso penal, de la justicia penal uruguaya, viene en combo, viene como los Pimpinela, es un combo, o como la Big Mac, viene la Big y viene la papa frita, aquí viene el código y viene el servicio descentralizado, no se puede separar, punto. A tal punto no se puede separar que cuando hacen los spots televisivos, y ustedes lo habrán visto al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al mejor estilo Luisito Suárez, Godín, yo qué sé, Eunice Castro, haciendo reclames, ¿verdad? Reclames televisivos. Y han visto también al fiscal de corte, como que fuera Cavani, haciendo propaganda. No hacen propaganda de calzado ni de remeras de la selección, hacen propaganda de leyes. Eso se llama proselitismo. Y señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Pérez Manrique, usted tiene prohibido por la ley de la magistratura hacer proselitismo político. Y a mí, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Pérez Manrique, que tengo una acción de inconstitucionalidad contra la ley 19.334, que usted salga a los medios de comunicación a hacer propaganda por esa ley inconstitucional, me está demostrando que usted ya tiene un criterio con respecto a la constitucionalidad de la ley 19.334, que la corporación ya tiene criterio, que la corporación por intermedio de spot televisivo haciendo proselitismo prejuzgó, y por lo tanto en el día de hoy voy a recusar a la Suprema Corte de Justicia. Ustedes no pueden seguir entendiendo en la inconstitucionalidad de la ley 19.334. Ustedes están haciendo proselitismo político por una ley salvajemente inconstitucional, y nosotros vamos a interponer en la tarde de hoy la correspondiente acción de recusación contra los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué contra los 5? Porque el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pérez Manrique, habla en nombre de la corporación, habla en nombre de los 5 ministros. Ustedes comprenden, amigos, la magnitud de los poderes que se conjugan para llevar adelante el golpe de Estado técnico, que llegamos al punto tan desfachatado de que los magistrados que están llamados a juzgar sobre la constitucionalidad de las leyes, en el momento que están juzgando sobre la constitucionalidad de las leyes, salen públicamente a hacer reclames, a hacer propaganda, a hacer proselitismo en favor de esas leyes. ¿Saben por qué se puede explicar este mamarracho institucional? Permítanme que sea claro, este mamarracho institucional impensable en otras épocas del país, porque cumplen órdenes, amigos, porque viene del Departamento de Estado de Estados Unidos, porque somos patio trasero, porque somos colonia, porque hay una cantidad de operadores que quieren que seamos colonia. Yo veía, por ejemplo, a Heber, a Bordaberry, a Otegi. Son los representantes del partido del Nuevo Orden Mundial. Son los que quieren la yanquización, son los que quieren la McDonaldización del proceso penal. Ellos votaron estas leyes, amigos. Ellos fueron los que votaron esta ingeniería jurídica para vaciar al poder del Poder Judicial. Son las políticas de ustedes, Bordaberry, Heber, Otegi. Son las políticas neoliberales, que ahora el embanderado número 1 es Astori. Ahora resulta que Astori descubre que la economía abierta de mercado, esa que facilita la financiarización del capitalismo, esa economía que defendió Martínez de Hoz, que defendió Beck Villegas, que se defendieron en las dictaduras militares, esa política que
justamente determinó el terrorismo de Estado para implantarlas a sangre y fuego, que tanto se oponía en el 84 y antes, por supuesto, Astori, y ahora es el delfín de la economía abierta. Renuncie, señor Astori, renuncie por ineptitud, traiga a los verdaderos economistas que según su posición actual eran los que sabían antes y ahora. Vaya a buscar a De Posada, vaya a buscar a Servino, vaya a buscar a Villegas, a Valentín Arizmendi, al propio Alfi. Que venga esa gente que es la que defiende la economía de mercado. Que venga esa gente a explicar las sucesivas estafas financieras que padece la humanidad. Que vengan a explicar cómo la acumulación de riqueza en los últimos 30 años ha sido escandalosa. Deje a esos genios que expliquen la pobreza y la depredación que vive el planeta. Usted no. Usted siempre estuvo en contra. Ahora cambió. Capaz que lo compraron. Claro, hubo una emisión de dólares enorme con las hipotecas subprime. Por ahí cayó algún billete para este lado y por eso usted cambió la posición. Pero, volviendo al tema, ¿por qué se logra esta cuasi unanimidad en el golpe de Estado técnico, en el avasallamiento de los jueces? ¿Y por qué es la matriz imperial? ¿Por qué es el derecho colonial? Porque es la orden del Departamento de Estado. No es casualidad que sea Díaz el facilitador. Fue el hombre que utilizó el gobierno de los Estados Unidos para implementar el plan piloto de los juzgados de crimen organizado. Los juzgados de crimen organizado fue el desembarco en nuestro ordenamiento jurídico de raigambre continental, vale decir europeo, del derecho anglosajón. Claro, cuando usted trae el derecho anglosajón, que no tiene nada que ver con el derecho de base románico, greco-romano, europeo, que tiene nuestros códigos, claro, tiene un desfasaje brutal, no hay encajabilidad. Entonces no tiene más remedio que sacar estas leyes salvajemente inconstitucionales. Y después que usted saca estas leyes salvajemente inconstitucionales, aprobadas por el Parlamento, no tiene más remedio que también controlar a la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano, es el único órgano que puede declarar la inconstitucionalidad de la ley. Entonces, usted controlando a la Suprema Corte de Justicia, nicho netamente masónico, usted está controlando la vulneración de la Constitución y está logrando a la fuerza esa encajabilidad entre el derecho anglosajón y el derecho continental. Pero vuelvo a repetir, es a la fuerza, es con toda la implementación de toda esta estratagema que estamos poniendo de manifiesto, amigos. Nosotros lo único que contamos es con herramientas de carácter procesales, acción de recusación, acción de nulidad, la inconstitucionalidad, la primera que presentamos, la inconstitucionalidad, pero claro, todas van como por un embudo a la misma institución, la Suprema Corte de Justicia. Y si ya el presidente de la Suprema Corte de Justicia, como les acabo de decir, violando la ley de la magistratura, haciendo proselitismo político, sale a defender y a propagandear la ley inconstitucional, ¿cuál es el resultado de todo mi accionamiento? Y bueno, perder. Perder y que se consolide el golpe de Estado técnico. Amigos, ahora es la Asociación de Magistrados del Uruguay, ahora son los jueces que hablan entonces de una estrategia que termina en la inestabilidad del Estado de Derecho. Ahora ya no es el loco Salle, ahora ya no es el díscolo fiscal Viana. Resulta que ahora todo el gremio de los magistrados se da cuenta que hay una maniobra que los pone como chivo expiatorio para un procedimiento que tiene por objetivo avasallar el poder independiente de cada juez. El poder independiente de cada juez ejercido en forma personal en cada rincón del país y sometido a los controles que tiene que tener, a los controles emergentes de las impugnaciones, de la doble y tercera revisación de la causa a través de los
de la vía recursiva, de los recursos, reposición, apelación, casación, nulidad, revisión. Es decir, mecanismos que permiten que, aún con la independencia de cada magistrado individualmente, el caso sea visto por diferentes magistrados. Eso nos asegura, entonces, por lo menos en gran medida, que no haya desviación. Podrá en el fondo darse situaciones de desviación, y de hecho nosotros hablamos de una maquinaria de impunidad, y por lo tanto tenemos que hacer referencia a lo siguiente. Los jueces están sometidos a jerarquía. Los jueces advierten claramente que la Suprema Corte de Justicia está embarcada en ese procedimiento de vaciamiento del poder de cada juez. Ellos están sometidos a jerarquía y sufren las consecuencias cuando se enfrentan a ese poder. Y advierten claramente que el pueblo uruguayo está al margen de esta problemática, está out de esta problemática. Ellos se sienten sin respaldo. La verdad es que los jueces se sienten atemorizados, y yo los entiendo. No es fácil enfrentar esta maquinaria de poder que busca la impunidad. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera darle respaldo a los jueces y no caer en la trampa. No caer en la trampa de que son los chivos expiatorios, que son los causantes de la inseguridad. No, señor, los causantes de la inseguridad es la política económica, es la degradación axiológica que ha traído esta gente. No caigamos en la trampa, no facilitemos el golpe de Estado técnico. Ahora la Asociación de Magistrados se ha dado cuenta cómo viene la mano, ahora se ha dado cuenta de la maniobra. Este es el momento de apoyar a los jueces, este es el momento de luchar codo a codo por la inconstitucionalidad del nuevo Código del Proceso Penal y por la inconstitucionalidad de la ley de creación del Servicio Descentralizado Fiscalía General de la Nación. Es ahora. De lo contrario, se consolida el golpe de Estado técnico. De lo contrario, se consolida la impunidad. De lo contrario, la asociación delincuencial que capturó la superestructura estatal en el país se saldrá con la suya, seguirá cometiendo actos de corrupción y vaciamiento del Estado contra el bolsillo de ustedes. Si no nos juntamos, si no luchamos, vamos rumbo a dejarle a nuestras futuras generaciones un país destruido, pero un país fundamentalmente putrefacto, que eso es lo que está pasando en el Uruguay. Estamos en un país en estado de putrefacción. El próximo lunes seguiremos con el tema que convengamos a lo largo de la semana sea el más importante, y ustedes a través de mi cuenta de Twitter lo tendrán de antemano. Con mucho gusto, el próximo lunes. Así pasó el poder real con el doctor Gustavo